vamos a tener en esta primera sesión el conversatorio de la película Intensamente 1, que ya salió la número 2, que trae es una buena ilustración, ¿no?, para la administración de las emociones. Entonces, hoy vamos a ver un resumen de la película Intensamente 1 y luego conversar sobre lo que nos enseña la película, ¿no? Es una buena ilustración de cómo funcionan las emociones dentro de nosotros y cómo nosotros estamos a cargo de la administración de nuestras emociones. Así que vamos a ver este resumen de la película y luego venimos y hacemos un conversatorio de la película, ¿vale? Desde que es vista por sus padres por primera vez, la llaman nuestra pequeñita alegre, dando vida así a su primera emoción llamada alegría. Justo cuando Alegría pensaba que estaría junto a Rayleigh el resto de su vida, aparece Tristeza, alguien con funciones totalmente contrarias a las suyas. El siguiente en aparecer fue Temor, una especie de guía en las decisiones de esta niña. Para complementar el cuartel del pensamiento de Rayleigh, aparece Desagrado, con la función de evitar que de alguna manera se autoenvenene en algún aspecto de su vida. Y por último, Furia, quien hará que ella explote cada vez que no esté de acuerdo con algo. Básicamente la vida de esta niña ha sido marcada en su mayoría por Alegría. Gracias a ella han sido creados los pensamientos centrales, cuyo objetivo es impulsar un aspecto importante de la personalidad de Rayleigh. Literalmente cada uno de esos aspectos hacen que la imaginación, las relaciones afectivas, la espontaneidad de esta niña se mantengan sanas. Cuando ella duerme, cada una de sus emociones hace lo suyo, archivando los pensamientos del día, finalizando así otro increíble día en la vida de Rayleigh, quien por cierto ya tiene 11 años. ¿Qué podría pasar? Pero justo cuando todo iba tan bien, la familia de esta chica comienza un proceso de mudanza, poniendo así a sus emociones a la expectativa de lo que pueden esperar de lo que será su nueva casa. Cuando Rayleigh entra a su nueva casa, nuevamente cada una de sus emociones comienzan a deducir cosas, con el fin de querer entender y así motivarla a tener mejor perspectiva de todo. Como sabrán, el trabajo del padre de Rayleigh fue el motivo de la mudanza, algo que a ella la pone en cierta medida triste, pero para pasar ese mal rato, Alegría propone que vayan a comer una deliciosa pizza. Sin embargo, la pizza terminará de desanimarla, y para evitar ese episodio, Alegría junto a las demás emociones le recordará sucesos graciosos de su vida junto a su familia, hasta que Tristeza toca uno de esos recuerdos, volviéndolo así triste para Rayleigh, algo que alerta a Alegría y de paso le recordará que no puede tocar ningún pensamiento de ella, y menos los centrales, dejándola ocupada leyendo algunos manuales mentales. Llegando la noche, nuevamente las emociones comenzarán a ponerse en contra de la situación actual de esta chica, lo que creará una leve molestia en ella. Al llegar su madre y pedirle que entienda que todo va a estar bien, de alguna manera el cuartel del pensamiento lo asimila, finalizando así otro día. Durante que esta chica duerme, Alegría le promete que al abrir sus ojos ella hará que su día sea mucho mejor que el anterior. A la mañana siguiente las emociones estarán al tanto que es el primer día de escuela de Rayleigh, por lo que cada uno tendrá que ejecutar un plan para ayudar a que todo salga bien, y eso incluyendo a Tristeza, un plan que se verá bastante bien reflejado en el rostro de esta chica. Ya dentro del salón de clases, la maestra le pedirá a Rayleigh que se presente y les cuente un poco sobre ella, por lo que muy activa y feliz comenzará a contarles sobre su vida, hasta que Tristeza toca el recuerdo que Rayleigh está comentando, provocando que esta chica comience a derramar lágrimas, y aún peor, será un momento tan marcado que creará un pensamiento central, el cual alertará a todo el cuartel, principalmente a Alegría, y al querer evitar que se instale con los demás pensamientos centrales, estos caerán y apagarán las islas de personalidad de esta chica. Alegría, al intentar poner los pensamientos centrales en su lugar, junto a Tristeza serán llevadas a otra parte, lo que creará de alguna manera que Rayleigh comience a experimentar una especie de vacío. Mientras tanto, Alegría junto a Tristeza caerán en un lugar llamado Memoria a largo plazo, y ahí se darán cuenta que las islas de personalidad de esta chica están apagadas, y peor aún, la ausencia de Alegría en el cuartel general harán que la vida de Rayleigh ya no sea la misma. En la ausencia de Alegría, esta chica mostrará completamente su falta de interés a las buenas intenciones de su madre, razón por la cual su padre tendrá que intervenir de alguna manera, algo que termina
terminará explotando en una discusión. Por otro lado, Alegría junto a Tristeza comenzarán a buscar la manera de regresar cuanto antes al cuartel. Después de la discusión de la cena, el papá de Rayleigh intentará animarla como antes, pero en el intento la isla de las bobadas se derrumbará completamente, poniendo otra vez en alerta a Alegría. Cuando esta chica se duerma, Alegría tendrá como objetivo cruzar la isla de la amistad antes de que se despierte, pero para llegar tendrán que atravesar el laberinto de memoria a largo plazo, y la única que se sabe el camino es Tristeza, pues ya anteriormente leyó todos los manuales del pensamiento. Alegría, muy cansada de arrastrar a Tristeza, comenzará a ver que cada vez están más lejos, hasta que se encuentra con mentaleros a quienes les pide que les ayude a regresar al cuartel del pensamiento. Mientras tanto, la pésima guía del resto de emociones en el cuartel hará que Rayleigh se disguste con su mejor amiga, lo que provocará el derrumbe de la isla de la amistad. Justo cuando Alegría buscaba una mejor forma de llegar, logró ver a distancia a uno de los habitantes del pensamiento de Rayleigh, pero este, al sentirse perseguido, decide huir y esconderse. Cuando Alegría lo encuentra, lo reconoce como el mejor amigo imaginario de Rayleigh. Cuando Alegría se presenta con él, queda muy sorprendido, pues le dice que sin ella Rayleigh no puede ser feliz y que de alguna forma puede ayudarles a regresar al cuartel. Mientras que avanzaban, comienzan a recordar los mejores recuerdos de ambos. Retomando nuevamente el plan de regresar al cuartel, Bing Bong le dice a Alegría que lo harán tomando el tren del pensamiento, y para llegar más rápido se valdrán de un atajo que él conoce muy bien, algo que no le gustará a Tristeza, pues también ha leído sobre eso y sabe que no es un atajo sino una habitación de pensamiento abstracto. Pero Alegría, al priorizar su regreso para ayudar a Rayleigh, decide entrar, y tal como lo había dicho Tristeza, activarán la habitación y comenzarán a experimentar diversas etapas de fragmentación que les complicará su llegada a la estación del tren del pensamiento. Para su mala suerte, no lograrán llegar a tiempo para abordar el tren, por lo que nuevamente Bing Bong les hablará sobre otra estación que también les puede ayudar a llegar al cuartel. Esta vez Alegría, un tanto dudosa, se asegurará preguntándole a Tristeza, pero para llegar a la siguiente estación tendrán que cruzar Imaginalandia, un lugar donde habita todo aquello con lo que Rayleigh imaginó en un momento de su vida, siendo el más importante el cohete impulsado por canciones. Llegando al final de este mundo, Bing Bong les dirá que ya solo les falta cruzar el mundo preescolar para llegar a la estación del tren. Mientras tanto, Rayleigh, durante una prueba de hockey, será asistida por el resto de las emociones del cuartel, quienes intentarán ayudarle reemplazando el pensamiento central de la isla de hockey. Al fracasar, esta chica se enfadará y se retirará de la prueba, lo que provocará que se derrumbe la isla de hockey. Cuando Alegría junto a Tristeza y Bing Bong retoman su camino, él se da cuenta que están derrumbando cosas y desechándolas, incluyendo el cohete impulsado por canciones que ocupaba junto a Rayleigh. Cuando este es enviado al basurero, Bing Bong queda bastante triste, siendo Tristeza la única que entiende el momento que él está pasando, algo que deja bastante extrañada a Alegría. Y por fin, a los pocos segundos, logran divisar y abordar el tren del pensamiento. El resto de las emociones del cuartel, al ver la continua tristeza de Rayleigh, gracias a Furia, comenzarán a considerar la idea de regresar a Minnesota a crear más pensamientos centrales. Cuando Rayleigh nuevamente duerme, el tren del pensamiento deja de funcionar, por lo que tendrán que idearse un plan para despertarla, y se les ocurrirá interrumpir la rutina de uno de sus sueños. Pero en eso Bing Bong será atrapado y encerrado en el subconsciente de Rayleigh, donde guardan las cosas que más le asustan. De repente, Alegría junto a Tristeza encontrarán un rastro de envolturas de dulce que las llevará a Bing Bong, quien está encerrado encima de un aterrador payaso gigante llamado Jengals. Al liberar a Bing Bong, recordarán que el tren aún está detenido y que al despertar al payaso por medio del susto también lograrán hacer que Rayleigh despierte, lo que les permitirá continuar su camino hacia el cuartel general. Furia le dirá a las otras emociones que ya está cansado y que hay que solucionar el problema cuanto antes, pidiéndole su apoyo para aplicar la idea ya planeada, una idea que Rayleigh aceptará. Mientras que Alegría, Tristeza y Bing Bong se dirigen al cuartel, de repente comienza a caer la isla de la honestidad, lo que provocará que el tren del pensamiento también caiga. Alegría, sin entender lo que está pasando, le dicen que todo se debe a que Rayleigh decidió huir de casa, y como último recurso intentarán cruzar la isla de la familia, pero a los pocos segundos también comenzará a derrumbarse. Mientras todo se desploma, Alegría divisará un recordatubo y comenzará a dirigirse hasta llegar a él. Entonces Alegría, convencida de salvar a Rayleigh, decide dejar a Tristeza e ir sola dentro del recordatubo. Mientras comienza a subir, se empieza a derrumbar otra parte del lugar, que hace que se rompa el recordatubo. Bing Bong, al ver que Alegría empieza a caer, intenta salvarla, y al no poder, ambos caen al vacío. Ya dentro de ese lugar oscuro, Bing Bong, al ver a Alegría intentando salir, le dice que no hay forma de lograrlo, solo les toca entender que ya fueron olvidados. De repente, en ese lugar, Alegría comienza a ver recuerdos ya olvidados de Rayleigh, que hacen que rompa en llanto y lamentos. Curiosamente, por medio de uno de esos pensamientos, se dará cuenta que el papel de Tristeza es fundamental en la vida de Rayleigh. En eso se les ocurrirá una forma de salir de ese lugar,
jugar y será usando el cohete impulsado por canciones, algo que harán en repetidas ocasiones, y en el intento final Bing Bong abandonará el cohete, dejando que suba únicamente Alegría. Cuando ella se da cuenta, regresa a ver al fondo nuevamente y Bing Bong se despide de ella, haciéndole su última petición. Llévala a la luna por mí, ¿ok? Al llegar a casa, los padres de Rayleigh se dan cuenta que no está, así que deciden llamarle por teléfono, pero ella aún se niega a responderles. Alegría, por su parte, comenzará a buscar a Tristeza para ir juntas al cuartel general, y gracias a un rastro dejado por Tristeza comenzará a seguirla. Rayleigh, llegando a la estación de buses nuevamente, es llamada por su madre, lo que hará que las emociones restantes en el cuartel decidan abandonar el plan. Cuando Alegría encuentra a Tristeza, ella comienza a huir por todas partes, creyendo que Rayleigh está mejor sin ella. En cuanto al resto de emociones, en el intento de hacer que esta chica cambie de opinión, se darán cuenta que ya no pueden, y peor aún, siquiera causarle una emoción. Mientras tanto, a Alegría se le ocurrirá un plan para regresar al cuartel, usando a los novios imaginarios de Rayleigh que le permitirán llegar junto a Tristeza. Ya dentro del cuartel, Alegría le dirá a Tristeza que solo ella puede hacer que su tan amada adolescente cambie de opinión. Tristeza, al lograr retirar la idea, hace que Rayleigh regrese a casa, y ella, al tener el control, también hará que la sinceridad de esta chica fluya, diciendo que todo lo que desea es regresar a su antigua casa en Minnesota. Y bueno, cuando Alegría retoma nuevamente el control, dan paso a la expansión y creación de nuevas islas, algo que para todas las emociones juntas del cuartel es bastante nuevo y de mucha felicidad. Gracias a que todo regresa a la completa normalidad, Rayleigh compartirá de nuevo junto a sus padres, y las emociones dentro del cuartel general nuevamente tendrán el control para que ella siga disfrutando del hockey y de su nuevo hogar. Y es así como finaliza Intensamente. Hasta aquí el video de hoy, queridos cracks, espero les haya gustado esta historia, la hayan disfrutado. Yo soy Natán y esto es Natán Te Resume. Bueno, ahí tenemos un resumen de la película Intensamente 1. Yo no he tenido la oportunidad de verla Intensamente 2, pero me han contado que es muy buena. Es un buen resumen para la comprensión de cómo funcionan las emociones dentro de nosotros, y cómo en muchas ocasiones nosotros perdemos el control de las emociones. Nos quedamos atados al estado de ánimo, ¿no? Es algo que en neurociencia se llama el secuestro de la amígdala. Cuando nos quedamos estacionados en una emoción determinada, como por ejemplo la tristeza, que es una de las más comunes. Entonces una persona pierde un ser querido, ¿no? Y claro, eso le genera tristeza. Pero si no la gestiona, si no la administra, se queda estacionado en tristeza con ese recuerdo, comienza a recordar los episodios de la tristeza, de las experiencias con su ser querido, y cultiva la tristeza por un buen tiempo. A veces pasan meses o años. Hay gente que se queda anclada a la tristeza por años y siempre justificando. Algunos incluso no identifican por qué está triste. Y resulta que el inconsciente ha traído a la memoria esos momentos, y entonces se produce dentro de nosotros la tristeza. Pero como yo no estoy al control, no me doy cuenta. Entonces, cuando voy al psicólogo o cuando hablo con un coach que me pregunta por qué estás triste, que yo le respondo, yo no sé cuánto hace que estás triste, no llevo como un mes o como 10 años. ¿Y qué pasó? No sé, entonces yo le acompaño a descubrir de cuándo comenzó esa tristeza y cómo la ha cultivado durante todos los años. Y ahora cómo puede hacer el cambio en su mente para venir al presente. Hace muchos meses o muchos años que tuve esa pérdida.
Entonces ahora vengo al presente. Comprendo mi pérdida. Comprendo que es parte de la vida. Recuerdo a esa persona, pero favorablemente. Entonces vengo al presente y al venir al presente se disuelve esa carga del pasado, o sea, culpa, o sea, nostalgia, o sea, recuerdos, o amargura, o resentimiento. Todos nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Todos lo hemos experimentado. Y las personas que vienen a nosotros como coach han experimentado eso. Yo ahora con este conocimiento tengo la capacidad de acompañar a mi coachee a salir de esa situación y a administrar. Siempre vendrán situaciones que te van a enojar, pero ahora con la inteligencia emocional, tú identificas si estás enojado o si estás molesto o si estás iracundo o si estás que matas y comes del muerto. Entonces tú identificas esa emoción y no dices, es que lo odio y que lo voy a matar. Ya no, porque si tú dices, lo odio y lo voy a matar, entonces se aumenta esa energía, te cautiva la mente, entonces sientes rabia y sientes molestia, amargura, todo eso tan feo. Pero como ahora tienes inteligencia emocional, ahora identificas y dices, estoy molesto por esto que me dijo, por esto que me hizo. Tengo O, una pregunta más. sí, señor, adelante. Sí, ¿cómo identificas a una persona para tú poderle ayudar que tiene saber si de la alegría de, cómo identificas en una primera sesión o viéndolo a la primera vista o varias sesiones? En varias. Sí, porque es muy sutil, ¿ves? Entonces, a través de la conversación de coaching, que ya lo Sí. veremos en el quinto módulo, cómo desarrollar una conversación de coaching, ya Ahí en viene esa la mía, perdón que le conversación, interrumpa, maestro, perdón que señor, le interrumpa. Porque yo en la primera sesión yo puedo decirle y con lo que usted quiera escucharme, ¿sí o no? claro, Una me va a decir, no, si es un tipo, una persona alegre, creo que no tiene usted problema. Pero después de que vayamos a una cuarta sesión, vengo y ya le digo, no, tengo tristeza por esto, esto, otro. claro, Entonces, claro, sí, señor. Entonces, claro, nosotros desarrollamos esa habilidad de hacer las preguntas y de escuchar. Entonces lo puedo percibir en el tono de la voz, o también lo puedo percibir, como vimos en la película, la escala tonal, lo puedo percibir en los ojos. ¿Ve? Entonces yo veo que aunque me está diciendo que está muy contento, en el fondo veo que está triste, que está tratando de aparentar. Ahora, nosotros abrimos un espacio de confianza en donde la gente puede ser muy honesta y transparente con nosotros para que nos diga la verdad de lo que está pasando, ¿no? Porque generalmente nosotros huimos de nuestra realidad y buscamos decirlo de otra manera, aparentar que estoy bien, ¿eh? Sí, estoy bien, pero por dentro estoy mal. Entonces ahora con el coaching yo identifico y reconozco que tengo una necesidad psicológica que necesita ser atendida. Entonces, ahora ya soy transparente. Vea, la verdad es que tengo esta situación y he venido triste o he venido molesto o tengo rabia, ¿no? Tengo frustración, estoy muy frustrado porque arranco un negocio, no me funciona y otro y tampoco. Entonces, qué bien. Bueno, vamos a comenzar a trabajar para ver la ruta en donde tú puedes construir un nuevo camino para conseguir el éxito. O cómo puedes procesar esa experiencia con tu ser querido y reconoces que la muerte es parte de la vida, ¿eh? Y comprendes lo que ha pasado, perdonas el pasado, etcétera. Ya arranca el proceso, ¿ves?
Pero nosotros hemos aprendido hasta este momento las herramientas. Y esta de la inteligencia emocional es muy valiosa. Por eso nosotros dejamos 2 textos que ustedes van a estudiar. Este es un proceso de estudiar mucho. No sé si ya les entregamos el texto. No. Hazte un experto en inteligencia emocional. Todavía no. No. No, le vamos a entregar el texto. La inteligencia emocional, donde se explica todo esto. Otro texto que se llama Hazte un experto en inteligencia emocional. Y otro texto que se llama El cerebro y la inteligencia emocional. Son 3 libros, pues que los van ustedes a leer a su ritmo, a estudiar y a complementar este conocimiento. Aquí nosotros damos esta clase, pero las horas académicas que certificamos son complementadas con las lecturas, ¿no? Las películas, todo lo que estamos para certificar 150 horas. Acá estaremos solo 40 aquí en directo. Pero es su responsabilidad estudiar. Aquí vamos a dejar dentro de la página donde proyectamos este video, ahí vamos a dejar los enlaces en donde usted puede bajar los libros y guardarlos en su computador o en su celular para luego leer. Ahora tenemos varias opciones de leer, muy importante. Hay gente que se aferra al sistema antiguo y dice, no, yo si no es impreso y que le huele el papel y todo, se han quedado en el pasado. Sí hay libros y esos se encuentran impresos y tú los puedes comprar si quieres, pero nosotros se los mandamos en PDF, libros electrónicos. Entonces ahora los puedes leer mientras viajas, mientras esperas una cita, mientras al despertarte, hay muchos espacios donde puedes ir leyendo porque lo tienes en tu celular. Así yo hago. Yo leo libros constantemente. ¿Ve? Entonces, hay incluso otra forma de leer que nos ha dado la tecnología, y es que nos da un software que nos lee. Hay un software que te lee el libro. Tú lo instalas y él te va leyendo. Entonces tú puedes oír mientras vas manejando el carro o mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Te pones los audífonos y oyes la lectura. Son 3 formas de leer. No hay excusa. Es mi responsabilidad si yo quiero ser un profesional. Tengo que estudiar. Entonces ahí queda la inquietud. Y ustedes entonces nosotros pasamos a el cuarto nivel. El cuarto módulo. Entonces vamos a estudiar la PNL aplicada al coaching. Aquí estoy proyectando. Me dicen, por favor, si les apareció la diapositiva. Sí, maestro. Ok. PNL aplicada al coaching, en donde vamos a aprender estrategias. Mire esto tan valioso. Estrategias para hacer cambios profundos, radicales y permanentes. Profundos hasta llegar al inconsciente. Radicales para que sea de una vez para siempre. Permanentes. ¿Ven? Que no sea, que no me repita, que no vuelva a mí esa sensación o esa programación, sino que yo la haya cambiado. Y lo cambio en mí y entonces ya tengo la experiencia y yo veo que funciona. Al aplicarlo, yo veo que funciona. Recuerden, el conocimiento que no se aplica es inútil. Entonces, si yo estudio todo esto, pero no lo aplico a mi vida,
Es inútil. Entonces ahora yo lo voy a aplicar a mi vida y así lo puedo aplicar a la vida de los demás, o mis coaches, o mis estudiantes, o mis colaboradores, depende en el ámbito donde usted vaya a aplicar el coaching. En este también le enviaremos un texto, ¿no?, que se llama PNL aplicado al coaching, que es muy interesante y que le explica cómo puede usted utilizar las herramientas de la PNL y aplicarlas al coaching. Entonces, ¿qué significa PNL? Aquí es muy importante. La mayoría de ustedes seguramente han visto y han tomado clases de PNL en algunos otros ámbitos. Entonces aquí haremos un recordatorio. Ahora, si usted no lo ha estudiado, pues aquí le damos el inicio y herramientas para que usted conozca qué es PNL. Entonces, la P es de programación. Cómo yo he programado mi mente. Y reconozco que yo soy el programador. Recuerden que en el módulo número 1 nosotros despertamos el observador consciente. Hicimos un ejercicio que se llamó el Zoom, donde vimos la importancia de observar. Entonces ahora yo soy el observador consciente. O yo soy, como hemos dicho en otros momentos, el pensador que piensa. Yo soy el que fabrico mis pensamientos. Y yo soy el administrador del sistema. Recuerden que hicimos una similitud entre los sistemas de información y el ser humano, en donde el cuerpo es como el hardware, la parte física de la computadora, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer contacto con el ser. Y tenemos una mente que la hemos determinado como el software. Para que su computador funcione, usted tiene que instalarle software. Si no tiene software, no puede funcionar. Similar a la mente. ¿Qué software tienes instalado en tu mente? Ejemplo, si tienes instalado un software que se llama pobreza, eso serás. Por más que estudies, por más que te digan, usted puede progresar, usted puede conseguir dinero y hacerse rico, y usted no entiende. Y dan una clase y etcétera, y usted nada, le pasa por encima. ¿Por qué? Porque tiene un software que se llama pobreza. ¿Qué tiene que hacer? Sacar ese software y meter uno nuevo. Algo similar a lo que hace usted en su computador. Usted tiene que actualizar sus programas. Hay programas que ya no le sirven. Entonces usted tiene que instalar un nuevo programa. Actualizarlo. Así hacemos con nuestra mente. Nosotros entonces hacemos programación neurolingüística. Nosotros hacemos reingeniería. Incluso ahora en la neurociencia se ha diseñado otra estrategia, ¿no?, que se llama retroingeniería, en donde uno puede ir a hacer el cambio de su creencia. Que mi papá me enseñó o mi mamá me enseñó de tal manera, y eso es lo que yo creo ahora, pero veo que esa creencia no me deja avanzar. Entonces yo voy y cambio esa creencia. ¿Ve? Y cuando cambio esa creencia, vengo al presente y tengo una nueva mentalidad. Con esa nueva mentalidad es que yo puedo avanzar. Si no hago el cambio en mi mente, no puedo avanzar. Recuerda que transformación, que dividimos la palabra en tres, transformación es hacer el cambio de paradigmas, hacer el cambio de creencias. Ese es uno de los fundamentos poderosos del coaching ontológico. Hacer el cambio
de paradigmas, hacer el cambio de creencias. Y en eso yo soy el programador. Como si el computador no funciona si tú no lo prendes, o el celular. Tienes que prenderlo. Y si le has puesto una clave, tienes que dar la clave para poder entrar. Cuando el sistema te pida actualizar o cambiar o instalar un programa, tú tienes que instalarlo. Tienes que instalar el programa del banco, el programa de escribir, tienes que instalar el Word, tienes que el PowerPoint, el Excel, y así sucesivamente. Todo lo que quieras, nuevos programas. Es fácil de comprender, ¿cierto? Lo que significa programar, determinar acciones de cambio. ¿Eh? Ustedes me dicen si estoy haciéndome comprender o si estoy complicándolo mucho. Muy importante que comprendamos este sistema y que lo utilicemos. Muy importante que a estas alturas usted como coach ya distinga su conciencia de su inconsciencia. Ya usted no dice no sé, yo sí sé. Yo ya tengo el control de mi mente, ya he despertado mi inconsciente, ya he abierto el baulito llamado inconsciente y ahora yo estoy sacando la basura de mi mente. Saca la basura de tu mente, saca el software que no te sirve e instala nuevo software para que se haga una nueva versión de ti mismo y consigas mejores resultados. Y luego la N es de neuronas, significa programación neuronas, que son las células del cerebro. En unos minutos vamos a ver una película, o perdón, un video, no película, un video para conocer más el cerebro. Muy importante darme cuenta que tengo un cerebro. Ustedes me podrían decir, claro que tenemos cerebro, pero hay personas que no se dan cuenta. ¿Cómo yo sé que una persona no se da cuenta que tiene cerebro? Cuando actúa, ¿no? Actúa de una manera desastrosa, caótica, angustiosa, desesperada. Cuando una persona se desespera y se tira de los cabellos y grita y se sale de sus cabales, ha perdido el control de su cerebro. Nosotros administramos nuestro cerebro. Ya no mi cerebro me dirige mi vida, sino que yo dirijo mi cerebro. Entonces, para eso es el cerebro. El cerebro es muy poderoso. Aquí no alcanzaremos a ver todo el potencial, pero hay que seguir estudiando el poderosísimo cerebro que tenemos, que no hemos usado en la dimensión que deberíamos usar para hacer crecer y hacer funcionar nuestras vidas de una manera efectiva. Y la L es de lingüística, ¿no? Es la utilización del lenguaje para programar. El lenguaje en 3 niveles. El primero, este es un repaso porque ya lo vimos en el módulo número 2. Cuando hablamos del poder generativo del lenguaje, vimos el lenguaje interno, el diálogo interno, el lenguaje mental, que es el más poderoso. Que tú hablas contigo mismo cuando estás en silencio o estás sola o solo contigo mismo. ¿De qué hablas? Generalmente la gente se dedica a hablar de sus problemas, de sus dificultades y no encuentra soluciones.
y vive un diálogo interno catastrófico. Pensamiento catastrófico. Pensamiento de miedo, pensamiento de frustración, pensamiento de odio, pensamiento desastroso. Y si yo me dedico a hablar conmigo mismo de esa forma, pues hago que mis otras acciones sean desastrosas. Entonces, cambiar y administrar mi diálogo interno. Luego, el lenguaje verbal. Recordando que el lenguaje tiene mucho poder. El poder generativo del lenguaje. El lenguaje crea la realidad. Si lo entendemos y comenzamos a administrar nuestro lenguaje, ahora me comienzo a escuchar. Cuando yo digo algo negativo o destructivo, entonces utilizo, ¿no? Que se llama cancelado, cancelado, cancelado. ¿No? Entonces digo algo negativo y yo digo cancelado, cancelado, cancelado. Y lo vuelvo a decir de una manera constructiva. O sea, usted puede corregir su error, como lo hace en el Word. Cuando se está escribiendo en el Word una carta o un documento y se equivoca, usted borra y vuelve a escribir. Así hace al pasar el error. Usted tiene que concentrarse a controlar su mente, a escuchar su lenguaje, a corregir y a decirlo de una manera positiva o constructiva. Usted es el educador de su lenguaje. Usted es consciente de lo que está diciendo. Si usted ha despertado la conciencia, usted se escucha hablar y toma el control, y si dice algo negativo, borra y vuelve a escribir. Borra y vuelve a hablar. Para emitir conceptos que construyan. ¿Vamos? Luego viene el lenguaje corporal. El cerebro lee el lenguaje corporal. Si usted se asoma al espejo por la mañana y tiene el ceño fruncido, así como yo estoy haciendo ahora, el cerebro lee. ¿Y qué dice? Está disgustado, está disgustada. ¿Y qué hace el cerebro? Activa todo tu sistema endocrino y segrega todas las sustancias químicas necesarias y suficientes para que sientas disgusto o rabia o tristeza, lo que estés expresando. Entonces ahora, con la programación neurolingüística, yo me asomo al espejo y pongo una sonrisa. Al cerebro ver la sonrisa, dice, está contento. Entonces activa mi sistema endocrino y genera sustancias químicas que me hacen sentir contento, alegre y feliz. Entonces cambio el lenguaje y digo, hola, buenos días. Y transmito alegría en mi hogar, en mi vecindario. Llego a mi trabajo con una alegría, con sonrisa. Buenos días, buenos días. Estoy cambiando toda mi manera de funcionar. Ahora, si yo me encuentro caminando, me sorprendo, caminando arrastrando los pies, con los hombros caídos, cabizbajo, y además pensando cosas negativas. Entonces estoy sumido en la tristeza. Que por eso la gente hoy en día habla de la depresión. Estoy deprimido. No estás deprimido, estás distraído. Si despiertas tu conciencia y cambias tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de actuar, cambias tu emocionalidad. Entonces me detengo y comienzo a caminar más firme. Abro mis brazos, levanto mi frente, miro
hacia el firmamento y suelta una carcajada. Experimento un día y usted verá cómo al hacer este cambio cambia su emocionalidad. Eso es lo que es programación neurolingüística. Estoy a cargo de mi sistema. Entonces, el cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. ¿Cómo le parece? Con unos 3 billones de interconexiones. En este momento, tu cerebro está teniendo conexiones eléctricas. Si tú pudieras oír, oirías el ruido de las conexiones eléctricas que tengo dentro de mi cerebro. Es muy poderoso y es el que crea los pensamientos, que son energía pura. Con este cerebro crea los pensamientos, las ideas, los conceptos, los programas, analizas todo. Tiene 2 hemisferios. El hemisferio cerebral derecho maneja lo subjetivo, la capacidad de soñar, la capacidad de crear. Ahí está la capacidad de visualizar. Y el hemisferio izquierdo es el hemisferio objetivo. Ahí está el raciocinio, ¿no? La verificación. A mí me lo tienen que comprobar. En este hemisferio es ver para creer. En el otro es creer para ver. Y hay un puente, una callosidad, ¿no?, en medio, que permite a los dos pasar de un lado a otro, como ustedes ven en esta ilustración que está en esta diapositiva. En la parte verde es la parte derecha subjetiva de la creación, de lo divertido, de lo alegre que es la vida, y en el otro es el proceso. Pero allá ves un ser saltando de un lado para otro. Podemos pasar del derecho al izquierdo y hacer realidad nuestros sueños, hacer realidad nuestros proyectos, consolidar y materializar todo. El cerebro es neutral. Muy importante, es neutral. O sea, no toma partido. Simplemente cree lo que tú le digas. Si tú crees que puedes, y si crees que no puedes, entonces así es. No importa si está lloviendo. Es la actitud que tomas. Tú le puedes decir que aburrimiento, que esto es horrible, que la lluvia, que está maldita. Tú puedes maldecir la lluvia. Eso no va a cambiar la lluvia, ni el frío. Entonces, en lugar de maldecir, qué bonita la lluvia, qué agradable, se está refrescando la tierra, dices cosas positivas. Entonces la lluvia deja de ser un motivo de desánimo o de aburrimiento. Igual el sol, o el calor, o el frío, o cualquier situación. Tú administras, ¿no? Y el cerebro funciona por medio de la mente, que es el software. Entonces hay una unidad entre el cerebro y la mente. Trabajan integrados, ¿sí? Lo que hay en la mente se manifiesta en nuestro cuerpo. Y lo que sucede en nuestro cuerpo se manifiesta en nuestra mente. Es recíproco. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona el cerebro. It's amazing to consider Está con subtítulos, así que hay que prestar un poquito de atención. hands, the place where someone once felt, thought, and loved. Love. For centuries, scientists have been battling to understand what this
this unappealing object is all about. That's about what the object is all about. Here is this mass of jelly you can hold in the palm of your hand, and it can contemplate the vastness of interstellar space. Contemplate the vastness. The brain has evolved from the inside out. Its structure reflects all the stages through which it has passed. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems in the form of energy. And then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. It explodes into this enormous collage. And in this moment, we are perfect. We are whole, and we are beautiful. It appears rather gruesome, wrinkled like a walnut, and with the consistency of mushroom. Like a walnut. What you know is encoded in cells called neurons, and there are something like 100 trillion neural connections. This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted loom. An enchanted loom. The neurons store sounds too, and snatches of music. Whole orchestras play inside our heads. 20 million volumes worth of information is inside the heads of every one of us. The brain is a very big place. It's a very small space. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems in the form of energy. And then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what it feels like, and what it sounds like. No longer at the mercy of the reptile brain, we can change ourselves. Think of the possibilities. Think of your brain as a newspaper. Think of all the information it can store, but it doesn't take up too much room because it's full. Think of all the information it can store. We see with the eyes, but we see with the brain as well. And seeing with the brain is often called imagination. The brain can contemplate the vast range. The brain has evolved in successive stages. And we are beautiful. Think of all the information it can store. And then it explodes into this enormous collage. And in this moment, we are perfect. We are whole, and we are beautiful. It is the most mysterious part of the human body, and yet it dominates the way we live our adult lives. It is the brain. It is a brain. Este es nuestro cerebro. ¿Cómo te parece lo maravilloso que es? Todas las conexiones que tiene. Todas las posibilidades que tienes de progresar, de administrar tu vida. ¿Eh? Por eso decimos, descubre el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de ti. Y ese es el propósito de la programación neurolingüística y la neurociencia. Por eso la próxima semana veremos la plasticidad del cerebro. ¿Cómo podemos administrar nuestro cerebro y reprogramarlo? Muy grandiosa esta herramienta, y con esto vamos a poder apoyar a nuestros coaches y también a nosotros mismos. ¿Qué me dice Marta Lucía? Buenos días como primero, y disculpe la tardanza, pero llegó la luz a las 11:30. Tranqui. Ecuador ha tenido un apagón a nivel país. Sí. Entonces nadie tenía luz. Oh. En lo que yo ahorita vi en el video, hay una parte que me gustó, que dice, vemos con los ojos.
pero también vemos con el cerebro y eso se llama imaginación. Qué bueno. ¿Ya? Excelente Y a dato. ver, y a veces yo me doy cuenta que somos tan automáticos a ver, de hacer ciertas cosas que pensamos que ya no tenemos nada que imaginar, que ya todo está creado, que ya está listo para que hagamos las cosas de una forma automática, ¿no? Eso. Pero cuando a uno le sucede un accidente que también implica y complica al cerebro, uno se da cuenta, y yo lo digo también por mi caso, ya, que a veces los médicos le dicen a la persona que te está atendiendo, hay que ver cómo razona, hay que ver cuántas neuronas se le dañaron, hay que ver si sigue razonando como una persona normal. Pero lo que yo vi ahorita en el video es que el cerebro sigue produciendo neuronas toda la vida Así es. y que todo depende de nosotros, cómo agilitemos el cerebro para que esas neuronas vuelvan a tener otras conexiones. Sí, señora. Porque como decían los médicos cuando ya me vieron al año después de mi derrame, no podían creer el avance que yo había tenido. Chévere. Y ahora último que me vio mi neuróloga, ella no podía creer la forma en que yo hablaba, actuaba, leía, comprendía. Correcto. Como ella me dice, estás en un nivel neuronal de 100, lo tienes en el 90. Entonces ella me dice, para mí eso es más que tú misma que te pusiste a volver a conectar tu cerebro por otro lado. Me dice, si existen los milagros, lo tuyo es un milagro. Así Me es. dice así. Así es. Entonces yo viendo el video me doy cuenta que nosotros, como usted dijo hace un ratito, somos los artífices de lo que podemos sanar, pensar y obedecer. Sí, señora. Muy bien, gracias, Marta Lucía. Testimonio viviente de lo que estamos hablando. Entonces, los ojos del cerebro son la imaginación. Incluso se llama el ojo. Por eso nuestro maestro el Cristo decía, si tu ojo, él no decía si tus ojos, sino si tu ojo. O sea, a veces tenemos apagado, no tenemos esa conciencia de que tenemos un poderoso instrumento que se llama imaginación y podemos programar y reprogramar, y eso es lo que vamos a hacer durante este módulo, y vamos a ir creciendo para apoyar a nuestros coaches y llevar a las personas al máximo nivel de desarrollo. Vamos bien, ya estamos próximos a terminar. Vamos en el 4º módulo y ya vamos a llegar al 5º módulo. Después de estos 2 meses, pasamos a la arquitectura del coaching y nos graduamos y hacemos fiesta. Me invitan, por favor, allá a Milagros. Invitado a Ecuador, maestro. Me invitan a Guayaquil y hacemos la graduación en presencial. Ojalá la podamos. Claro que sí. Sí, sería buenísimo. Sería buenísimo. Sería chéverísimo. Un abrazo, muchas bendiciones. Hasta nuestra próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Chao.